Imagina un imperio, no de reyes, no de ejércitos, un imperio construido con concreto, acero y sobres llenos de dinero sucio. Durante más de una década, una empresa brasileña se convirtió en la máquina de corrupción más grande de la historia moderna. Compró presidentes, destruyó democracias y convirtió a la América Latina en su tablero de ajedrez personal. Movieron más de 800 millones de dólares en sobornos. Tocaron 12 países, derribaron gobiernos enteros, y lo hicieron con la precisión de una corporación multinacional. Este es el relato de Odebrecht, el cartel que no vendía drogas sino poder. Brasil, 1944. En la ciudad de Salvador de Bahía, un ingeniero llamado Norberto Odebrecht fundó una pequeña empresa de construcción. Era la época de la Segunda Guerra Mundial. Brasil estaba modernizándose. Necesitaba carreteras, puentes, infraestructura básica. Norberto era un hombre meticuloso, disciplinado, un ingeniero de la vieja escuela que creía en el trabajo duro y la calidad. Su empresa creció lentamente, proyecto por proyecto, ladrillo por ladrillo. Durante las décadas de los 50 y 60, Odebrecht construyó una reputación sólida. No eran los más grandes, pero eran confiables. Norberto tenía un lema: servir bien para servir siempre. Ironía cruel, considerando lo que vendría después. En los años 80 algo cambió. El hijo de Norberto, Emilio Odebrecht, tomó las riendas de la empresa. Era más ambicioso que su padre, más agresivo. Emilio entendió algo fundamental sobre Brasil. En un país donde el Estado controlaba la economía, la verdadera riqueza no venía de ser el mejor constructor, venía de conocer a las personas correctas. Empezó a cultivar relaciones políticas, asistía a cenas con gobernadores, financiaba campañas locales. Nada ilegal todavía, pero estaba construyendo una red que su hijo convertiría en una telaraña de corrupción. Marcelo Odebrecht nació en 1968. Creció entre planos de construcción y reuniones de negocios. Estudió ingeniería civil, como su padre y su abuelo. Pero también estudió administración de empresas en Europa, y ahí aprendió algo que sus antecesores nunca se habían considerado: cómo escalar. Cómo convertir una empresa regional en un gigante continental. Cómo manipular el sistema. Cuando Marcelo asumió el control operativo de Odebrecht en los años 2000, la empresa ya era grande, pero él quería más. No quería ser una empresa de construcción, quería ser un imperio. Y para construir un imperio en América Latina necesitaba algo más que ingenieros. Necesitaba un ejército de sobornadores profesionales. 2001. En las oficinas centrales de Odebrecht en Sao Paulo, se creó un departamento que cambiaría la historia de América Latina. Lo llamaron División de Operaciones Estructuradas. Un nombre corporativo aséptico, que no llamaba la atención, pero era, en realidad, la división de sobornos. No era un ejecutivo corrupto actuando a escondidas. No era un gerente desviando fondos por su cuenta, era una operación industrial. Profesional, con presupuesto anual aprobado por la junta directiva. Déjame explicarte cómo funcionaba. Primero, identificaban un proyecto público jugoso, una represa, una autopista, un metro, algo grande, con presupuesto de miles de millones. Segundo, investigaban quién tenía poder de decisión: el ministro de Obras Públicas, el gobernador, algún asesor presidencial clave. Tercero, establecían contacto, a veces directamente, otras veces a través de intermediarios, abogados, consultores fantasma, asesores estratégicos. Cuarto, negociaban el porcentaje, usualmente entre 1% y 3% del valor total del contrato. Quinto, estructuraban el pago. Y aquí es donde se ponía sofisticado. Odebrecht no pagaba sobornos en efectivo dentro de un sobre, como en las películas usaban un sistema de empresas offshore. Decenas de ellas, dispersas por el mundo: Panamá, Antigua, Islas Vírgenes Británicas, Suiza. Crearon algo llamado Drowsys, un software encriptado, hecho a medida, que ocultaba los pagos ilegales dentro de los registros contables. Desde afuera, todo parecía legítimo: honorarios de consultoría, servicios de asesoría estratégica, pero por dentro era puro soborno, y funcionaba. Tenían un equipo de 12 personas trabajando tiempo completo en esto, ejecutivos de alto nivel, con MBA, con experiencia internacional,
criminales de cuello blanco. Durante años nadie sospechó nada, porque ¿quién imaginaría que una de las empresas más respetadas de América Latina tenía una división completa dedicada al crimen? Entre 2001 y 2016, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos. A cambio, ganaron contratos por más de 3.300 millones de dólares. Haz las cuentas. Por cada dólar que pagaban en coimas, obtenían 4 dólares en contratos inflados. Era, desde el punto de vista empresarial, un negocio perfecto. Desde el punto de vista humano, era una traición masiva a millones de ciudadanos. Ahora déjame llevarte a través del continente país por país, víctima por víctima. Todo comenzó en casa, 2003. Luiz Inácio Lula da Silva asume la presidencia de Brasil. Lula no era como los presidentes anteriores. Era un exobrero metalúrgico, había liderado huelgas, representaba al pueblo trabajador, o eso decían. Su partido, el Partido de los Trabajadores, prometió una nueva era de transparencia y justicia social. Pero desde el principio, Odebrecht estuvo ahí. Financiaron la campaña de Lula. Millones de reales fluyeron discretamente hacia las arcas del PT. Y cuando Lula ganó, Odebrecht comenzó a cosechar la represa de Belo Monte en el Amazonas, el complejo petroquímico de Río de Janeiro, la refinería Abreu en Lima, todos proyectos multimillonarios, todos con Odebrecht como contratista principal. Los contratos estaban inflados, los sobrecostos eran absurdos, pero nadie preguntaba, porque todos estaban recibiendo su parte. Funcionarios de Petrobras, la petrolera estatal, recibían sobornos regulares. Senadores, diputados, gobernadores, todos tenían precio. Brasil se convirtió en el laboratorio perfecto. Y una vez que perfeccionaron el modelo ahí, lo exportaron. 2006, Alan García regresa a la presidencia de Perú después de décadas en el exilio político. Su primer gobierno, en los 80, había sido desastroso. Hiperinflación, crisis económica, violencia política. Pero los peruanos le dieron una segunda oportunidad, error fatal. Odebrecht llegó a Lima con una propuesta irresistible. Queremos modernizar su país. Construiremos el metro, autopistas, centrales hidroeléctricas. García dijo que sí, pero había un precio. Según las investigaciones posteriores, Alan García habría recibido más de 35 millones de dólares en sobornos a lo largo de su segunda presidencia, 35 millones. Piénsalo. Mientras millones de peruanos vivían en la pobreza, su presidente estaba vendiendo el país por partes. El metro de Lima se construyó, pero con sobrecostos del 40%. La carretera interoceánica, que debía conectar Perú con Brasil, se convirtió en un monumento a la corrupción. Peajes inflados, mantenimiento inexistente, zonas que nunca debieron haber sido pavimentadas, pero a García no le importaba. Compraba mansiones, vivía como un rey, hasta que en 2019 la justicia llegó a su puerta. 17 de abril de 2019. La policía peruana llega a la casa de Alan García para arrestarlo. Él les pide un minuto. Dice que necesita hacer una llamada. Entra a su habitación y se dispara en la cabeza. Prefirió la muerte a la vergüenza del juicio. Prefirió el suicidio a admitir lo que había hecho. Su muerte fue transmitida en vivo por Televisión Nacional. Perú entero lo vio. Y en ese momento, la magnitud de la tragedia de Odebrecht se hizo real. No eran solo números, no eran solo contratos inflados, eran vidas destruidas, países traicionados. Pero la historia no termina ahí, porque Perú tuvo no uno, sino 4 expresidentes implicados en el caso Odebrecht. Alejandro Toledo, fugitivo en Estados Unidos, actualmente extraditado Pedro Pablo Kuczynski, arrestado, con juicio pendiente. Ollanta Humala, encarcelado preventivamente, luego liberado. Y García, muerto. 4 presidentes consecutivos. Todos comprados por la misma empresa. ¿Cómo es posible? Porque Odebrecht no compraba solo personas, compraba sistemas enteros. 2010. Juan Manuel Santos compite por la presidencia de Colombia. Santos no es un político cualquiera. Viene de una familia poderosa, es educado, articulado, con experiencia internacional. Pero las campañas presidenciales cuestan dinero, mucho dinero, y Odebrecht estaba dispuesta a invertir. Le dieron $1 millón en efectivo. A cambio, cuando Santos ganó,
Odebrecht recibió contratos jugosos: la Ruta del Sol, una de las autopistas más importantes del país. El contrato valía más de $1.000 millones. Pero aquí está la ironía cruel. Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 por negociar el acuerdo de paz con las FARC. Un hombre que predicaba la paz y la reconciliación había aceptado dinero sucio de una organización criminal corporativa. La autopista Ruta del Sol se convirtió en sinónimo de sobrecostos y retrasos. Partes de ella colapsaron meses después de inaugurarse, y los colombianos siguieron pagando peajes inflados. Todo porque su presidente Nobel había vendido su integridad por $1 millón. Panamá, 2009. Ricardo Martinelli, un millonario dueño de supermercados, llega a la presidencia. Martinelli se vendía como un hombre de negocios, alguien que sabía cómo funciona el dinero. Y tenía razón, sabía exactamente cómo mover dinero ilegal. Odebrecht le ofreció $59 millones en sobornos, casi 60 millones. A cambio, la empresa ganó el contrato del corredor norte de la ciudad de Panamá, una autopista masiva que atravesaría la capital. El proyecto costó más de $1.000 millones, financiado con préstamos internacionales que los panameños tendrían que pagar durante décadas. Pero Martinelli no solo aceptó sobornos. Usó el poder del Estado para espiar a sus opositores, intervino teléfonos ilegalmente, persiguió periodistas, se convirtió en un pequeño dictador corporativo. Cuando salió del poder en 2014, huyó a Miami y vivió ahí durante años como fugitivo. Finalmente fue extraditado en 2018, pero hasta hoy gran parte del dinero nunca fue recuperado, y el Corredor Norte sigue siendo un monumento a la corrupción. Peajes caros, mantenimiento pobre. Una autopista que benefició a pocos y costó a muchos República Dominicana, 2008 a 2012. Félix Bautista era senador, poderoso, intocable, o eso creía. Odebrecht le pagó $92 millones a través de empresas fantasma 92 millones. A cambio, Bautista les aseguró contratos para construir carreteras, plantas de energía, obras públicas masivas, todo con sobrecostos astronómicos. Pero cuando el escándalo explotó, Bautista hizo lo que muchos otros hicieron, huyó. Se fue a Estados Unidos, luego a Europa, y hasta hoy nunca ha pisado una cárcel. El dinero nunca fue recuperado. Las obras que prometió están incompletas o en ruinas, y los dominicanos siguen pagando las deudas. México, 2010 a 2014. Pemex, la petrolera estatal, era el orgullo nacional, pero por dentro estaba podrida. Odebrecht sobornó a funcionarios clave de Pemex con $10.5 millones. A cambio, ganaron contratos para construir plantas petroquímicas y refinerías. Los contratos sumaban más de $500 millones. Pero aquí está lo más indignante. Pemex ya estaba en crisis. La producción de petróleo estaba cayendo. La empresa estaba endeudada y en lugar de invertir en mejorar, los funcionarios estaban robando, desviando recursos, aceptando sobornos, traicionando a millones de mexicanos que dependían de Pemex para gasolina, empleo, ingresos nacionales. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue el principal acusado. Huyó a España. Vivió como millonario durante años. Finalmente fue extraditado en 2020, pero el daño ya estaba hecho. Pemex sigue en crisis. México sigue pagando las consecuencias, pero incluso los imperios más oscuros tienen un punto de quiebre. Para Odebrecht, ese momento llegó en marzo de 2014 Brasil, Curitiba. Un grupo de fiscales federales comenzó a investigar una red de lavado de dinero vinculada a una gasolinera. La llamaron Operación Lava Jato, Lava Car. Al principio, parecía menor otro caso más de corrupción de bajo nivel. Pero cuando comenzaron a excavar, encontraron algo mucho más grande. Encontraron a Petrobras, y detrás de Petrobras encontraron a Odebrecht. El fiscal Deltan Dallagnol lideró el equipo de investigación. Era joven, tenía 30 y tantos años, pero era implacable. Su equipo comenzó a intervenir teléfonos, a seguir el dinero, a presionar testigos. Y lentamente, pieza por pieza, desentrañaron el sistema completo. Descubrieron el software Drusys, descubrieron las empresas offshore, descubrieron los correos encriptados donde ejecutivos de Odebrecht discutían abiertamente los sobornos.
Necesitamos mover 2 millones para el ministro. El senador está pidiendo su parte. ¿Confirma que el pago llegó a la cuenta de Panamá? Todo estaba ahí, documentado, archivado, como si fueran operaciones corporativas normales. En junio de 2015, la Policía Federal brasileña arrestó a Marcelo Odebrecht, el CEO, el heredero del imperio. Lo sacaron de su mansión en Sao Paulo esposado, frente a las cámaras de televisión. Brasil entero lo vio. El hombre más poderoso de la construcción latinoamericana, reducido a un criminal común. Marcelo fue enviado a la cárcel de Curitiba, una cárcel de máxima seguridad, sin privilegios. Durante meses se negó a hablar. Se declaró inocente, contrató a los mejores abogados del país, pero las pruebas eran abrumadoras. En diciembre de 2016 fue condenado a 19 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal, 19 años. Parecía el fin de la historia, pero no lo era.